Shalom, shalom, queridos hermanos. Que la paz del Altísimo esté con todos ustedes. Buenos agradecidos con el Padre por permitirnos una vez más estar compartiendo con todos ustedes, compartiendo de esa palabra, de ese pan que nos alimenta, de ese pan que nos sustenta, que nos afirma y que nos permite seguir adelante. El día de hoy estaremos estudiando la porción que está en el libro de Bereshit o libro de Génesis, capítulo 24, versículos 1 al 52. Y vamos a estar hablando específicamente, y como hemos denominado esta enseñanza, no al yugo desigual. Aquí vamos a estar viendo cómo en los primeros versículos de específicamente el versículo 1 al versículo 9 del capítulo 24, donde va a estar concentrada nuestra enseñanza del día de hoy. Y vamos a estar viendo que aunque no está de forma explícita, pero vemos cómo Abraham cumplía y conocía lo importante de casarse con alguien que estuviese en el mismo yugo, en la misma visión, en la misma misión, en la misma línea de conocimiento, de creencias, de cultura de una persona. Así que bueno, vamos a estar viendo la porción que corresponde al día de hoy. Específicamente vamos a concentrarnos desde el versículo 1 al versículo 9. Y aquí, bueno, vamos a estar viendo que Abraham, ya entrado en años, entrado en edad, le dejó, le encomendó a su siervo Eliezer, el siervo que estaba a cargo de todo lo que Abraham tenía, le hizo hacer un juramento. Y el juramento era que tomaría una mujer para Isaac, para su hijo, pero que no sería hija de cananeos, sino que por el contrario le traería una mujer de su parentela. Y vemos cómo se opone a que Isaac volviese o regresase a la tierra de donde salió Abraham, que era Ur de los Caldeos. Vamos a ver el versículo 5 específicamente. Dice, el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y el versículo 8 dice, y si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Aquí vemos cómo Abraham le da una responsabilidad, le encomienda algo a su siervo Eliezer, y era que fuese a buscar mujer, esposa para Isaac entre su parentela, solo que no permitiese que Isaac volviese a esa tierra. Todos sabemos, y como estudiamos en las porciones anteriores, que Abraham provenía de la tierra de Ur de los Caldeos, donde el padre le sacó y le dice, leja, o sea, sal de la tierra, sal de la casa de tu parentela, sal a encontrarte con ti mismo. El padre le dijo, a una tierra donde yo te mostraré. Y esto era porque el padre quería que Abraham tuviese su propia identidad, razón por la cual Abraham no quería que su hijo regresase, porque tuvo instrucciones del Altísimo de salir de allí. Recordemos que el padre de Abraham era dado a la fabricación de ídolos, iba totalmente opuesto a lo que le agradaba al padre. Por esta razón, él no permitió que su hijo, no permitiría, y este era el juramento que le hacía a su siervo, que no permitiese que Isaac volviese allá. Y vemos cómo él le dice que el Eterno enviaría un ángel delante de él, y que delante del siervo, y que esto traería a la chica, a la mujer, con él. La traería porque esto era de Dios, esto era algo que Abraham sabía que era importante, de que entre ellos mismos, entre sus propias parentelas que tenían las mismas costumbres, ellos pudieran casarse, pudieran tener familia. Y vemos aquí
la importancia, ¿no? Y cómo Abraham cuida de que su descendencia, de que esa simiente que el Padre puso en él se pudiese replicar de forma tal como el Padre le había encomendado. Y esta enseñanza la vamos a basar haciendo una retrospectiva de las porciones anteriores, de los capítulos anteriores, porque si vemos bien en Bereshit, en el capítulo 1, vemos como el Padre, luego de la creación, también le dice al hombre y a la mujer que se fructifiquen, le da este mandato: fructifica y multiplícate, sojuzguen la tierra, gobiernen, ¿verdad? O sea, que se hagan cargo de lo que el Padre les estaba o nos estaba entregando. Y vemos que todo tiene que ver con fructificación y multiplicación. El Padre lo que buscaba desde el principio, y por eso luego de haber creado a Adán, es decir, al ser humano donde estaba contenido varón y hembra, los separa para que ellos pudieran cumplir este mandato de fructificar y multiplicarse y poder reproducir la imagen y la semejanza del Altísimo, poder reproducir la simiente del bien. Luego, cuando nosotros vemos que con la caída del hombre, con la caída de la humanidad, tanto de la mujer como del varón, vemos cómo se establece abiertamente una guerra de simientes. Cuando ellos comieron del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, vemos que allí, cuando la serpiente comenzó a hablar con la mujer, ya allí contaminó la simiente que estaba contenida en ella por escuchar otra enseñanza. Y vemos que en Bereshit, en el capítulo 3, versículo 15, el Padre maldice a la serpiente y le dice que la simiente de ella y la simiente de la mujer estarían en guerra. Y esta guerra es porque es para establecer lo que es del bien y lo que es del mal. El Padre desde el principio quiso establecer la simiente del bien, solamente que el varón, que el ser humano, porque recordemos que la mujer fue la primera que conversó con ella, y bueno, aquí hay varias diatribas, que bueno, no es punto de estudio, pero que es importante ver cómo la mujer, al conversar, al mantener una conversación, al oír otra voz diferente a la del Altísimo, se contaminó. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y esto contaminó su simiente por escuchar una voz diferente a la del Eterno, diferente a la del Altísimo. Y vemos luego cómo el primer hijo que ellos tienen, cuando tienen intimidad, que es Caín, ya de allí esa simiente vino contaminada. El Padre quiso preservar una simiente santa que pudiese reproducirse a través del tiempo con la obediencia del hombre, con la obediencia del ser humano, pero al ellos conversar con una voz diferente, con una simiente diferente, ellos se contaminaron. Y recordemos que cuando hablamos de simiente, allí la palabra es cera y es semilla, semen. Allí la simiente que comenzó a reproducirse fue la simiente del mal, porque ya ellos se habían contaminado. Y vemos cómo luego en Bereshit, en el capítulo 4, Caín va contra su hermano Abel, que era de la simiente del bien, pero fallece. Desde allí vemos cómo la lucha de simientes. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con el yugo? Para que usted vea cómo desde el principio el Padre quiso preservar la simiente del bien, pero siempre ha habido allí la rivalidad, y dentro de la misma casa, entre hermanos, cuando uno de los miembros de la familia comienza a escuchar otra voz diferente a la del Padre. Por eso es que es tan importante que nosotros nos mantengamos apegados a la Escritura, a la Torá, y también teniendo intimidad con el Altísimo, porque como hemos visto en otras enseñanzas, es un proceso, es un entrenamiento, esto de aprender a diferenciar la voz. Pero vemos allí cómo la mujer pudo conversar, y esto es por estar oyendo una voz diferente a la del Altísimo. Es importante, familia, que mientras usted aprende a discernir, no oiga cualquier voz.
Y mientras usted aprende a diferenciar la voz del Padre, usted todo filtrelo con la palabra. Tenemos que ser sumamente cuidadosos porque estamos viendo cómo se contamina la simiente del bien cuando se establece un yugo desigual. Entonces vemos cómo comienza a fructificar la simiente del mal. Entonces es cuando en Bereshit, en el capítulo 6, dice la escritura que comenzaron a multiplicarse los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Y es cuando el Padre se da cuenta que el corazón del hombre, ya allí está la simiente del mal y decide destruir la tierra. Decide acabar con la tierra, pero no sin antes establecer nuevamente la simiente del bien. Recordemos, nació Caín, que fue el primero de los hijos de Adán y de Eva, y allí ya estaba engendrada la simiente del mal. Luego ellos vuelven a concebir y dice la escritura que allí luego Adán vuelve a conocer a su mujer, a Eva, y allí conciben a su hijo Set. Y dice la escritura, y empezaron a invocar el nombre de Yahvé con el nacimiento de Set. Y luego cuando vemos la genealogía de Set, vemos que da como resultado Noé, que halló gracia y halló favor delante de los ojos del Altísimo, y dice en la escritura que era un hombre justo, que era perfecto, que caminaba con Dios. Y vemos que cuando habla de justicia, esto quiere decir que ponía por obra que cumplía Torá. Cuando dice la palabra que Noé era perfecto, porque como lo dice en el libro de Santiago, dice que un hombre perfecto es aquel que puede refrenar su lengua y también aquel que tiene emuná. Y que un hombre que camina con Dios es aquel que obedece las instrucciones del Altísimo, la estructura legal de la Torá. Entonces vemos que el Padre envió destrucción a la tierra por la desobediencia del hombre, por toda la contaminación que comenzó a haber en la simiente que el Padre había escogido en un principio para reproducir el bien, pero vemos cómo se contaminó y cómo se dañó. Y vino el Padre y cortó esa línea de simiente del mal y por el contrario dejó la línea de simiente del bien, que fue Noé. Noé vimos que tuvo 3 hijos, también lo estudiamos en las porciones pasadas, por eso no estamos leyendo, solo estoy haciendo como un recordatorio de la retrospectiva de todas las parashás que vimos, y vemos cómo tiene 3 hijos, y esos 3 hijos junto con las esposas de esos hijos y con la esposa de Noé, ellos volvieron a repoblar la tierra. Pero ¿qué pasó? De allí nació Sem, Cam y Jafet, y vemos cómo Cam descubre la desnudez de su madre. Es decir, y no sé si a usted le habrá pasado, pero mientras estudiábamos esta porción y específicamente la de Noach, donde veíamos que la escritura dice que era perfecto, que era justo, que caminaba con Dios, entonces nos hicimos la pregunta, y en particular me hice la pregunta y dije, bueno, pero si él era perfecto, ¿por dónde pudo venir esta corrupción que había en el corazón de Cam para descubrir la desnudez de Noach? Y estudiamos que la desnudez de Noach tiene que ver con ver las partes pudendas o las partes íntimas, descubrir las partes íntimas, sobre todo las femeninas, es decir, que Cam abusó, se acostó con su madre y dio como resultado más simiente del mal. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde salió Cam, que era de la simiente del mal? Si Noé era justo, si Noé era perfecto, si caminaba con Dios. Como estudiamos también en la porción de la semana pasada, vimos que los hijos se parecen a sus padres. Si Noach era perfecto, era justo y caminaba con Dios, definitivamente Cam tuvo que haber adquirido esta simiente de su madre. Porque los hijos tienen el ADN de sus padres. Porque los hijos nos parecemos a nuestros padres. Lo positivo
y cuando acarreamos cosas no tan positivas, eso también puede venir de nuestro padre. Lo más seguro porque nos reproducimos según la simiente que cada uno tiene. Entonces vemos aquí, y aquí es donde vamos a desenlazar, y por eso quise hacer esta retrospectiva de ver lo de la simiente del bien y la simiente del mal, para que podamos entender la porción del día de hoy. ¿Y cuál es la porción del día de hoy? No al yugo desigual, porque vemos cómo Abraham, aunque no tenía la instrucción directa, hasta esta porción no hemos visto ninguna instrucción donde el padre le diga a Abraham que no se mezcle con alguien que tenga alguna mujer que sea de yugo desigual. Pero vemos que él conocía Torah, vemos que él sabía lo importante de mantener la pureza de su línea genética, de mantener la pureza de la simiente que el Padre había puesto en él. Y es allí donde el Padre, vemos que llama, también en las otras porciones estudiamos, vemos cómo llama a Abraham. Abraham decide, en ese entonces no era Abraham, sino era Abraham, llama a Abraham y a Sarai, ¿verdad? Para que ellos puedan establecer la simiente, y es cuando el Padre le llama y le dice que si Abraham decide andar delante del Padre y también ser perfecto, entonces el Padre haría un pacto con él y le haría padre de multitudes y él podría concebir. Pero vemos cómo Sara era estéril y quiso darle la mano al Padre. Se repitió lo mismo que en el Edén. Se dejó llevar también por todo lo que la vanagloria del ser humano. Incluso tenemos que hacer memoria acá, acotar, de que en la cultura hebrea, en la cultura bíblica, el ser fértil a una mujer, el poder dar a luz, el concebir, es algo sumamente importante, porque la mujer hebrea sabe que parte de su llamado es poder reproducir la simiente del bien, la semejanza que el Padre puso en la mujer. Entonces vemos que cuando el Padre llama a Abraham y llama a Sarai, ella era estéril, y le dice a Abraham que tome a su sierva Agar para que puedan concebir. Y recordemos que parte de la cultura hebrea era que las siervas que daban a luz en las piernas de sus amos, ese hijo pasaba a ser de ellas. Entonces vemos aquí cómo Agar concibe de Abraham y concibe a Ismael. Y bueno, ya estudiamos también en la porción de la semana pasada, estudiamos cómo Ismael comienza a burlarse de Isaac, y estudiábamos allí que el burlarse tiene que ver con algo de idolatría, de violencia, con sexo. Incluso veíamos cómo dicen los sabios literalmente que Ismael lanzaba dardos a Isaac como se hace para cazar a los animales. Entonces, viendo acá que Sara, viendo acá que su hijo corría peligro, pues les envía sacando. Pero vemos aquí cómo el Padre, al ver todo esto que ocurrió aquí, llama a Abraham y hace pacto con él si Abraham decide estar delante de él y ser perfecto. Y vemos también cuando hace el pacto que también llamó a Sarai, porque allí él se dio cuenta de la importancia que era no solo que la simiente o que el semen del hombre sea santo, sea apartado, sea del bien, sino que la simiente de la mujer también. Y es allí cuando vemos que Sarai se le dice, ya no se llamará más Sarai, sino que será llamada Sara. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y es por esto que vemos la importancia de que se establezca una simiente donde no solo el varón, sino también la mujer mantenga la simiente del Eterno.
Una mujer y un varón de Dios enfocados en la misión, en el propósito y en el llamado, si ciertamente están llamados a reproducirse en el mundo natural con hijos que sean de la simiente del bien, que tengan la misma cultura, la cultura de los padres, la cultura del reino, la cultura del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También así lo vemos en el mundo espiritual. Cuán importante es que un varón y que una mujer de Dios esté en el mismo yugo, en el yugo de la Torá. Por eso nosotros decimos no al yugo desigual, porque vemos en las escrituras, y ahora sí le voy a invitar ya para ir finalizando, que vayamos al libro de Deuteronomio o de Barín, en el capítulo 7, versículos 3 al 5. Vamos al capítulo 7, versículos 3 al 5. Y dice, ya esto es cuando el Padre le ha dado instrucciones a su pueblo. Y dice, y no emparentarás con ellas, no darás tus hijas o tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros y te destruiré pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Vemos aquí claramente ya cuando tenían las instrucciones por escrito en el libro de la Torá y Moisés vuelve a repetirle al pueblo, a esa nueva generación que se estaba levantando, vuelve a repetirle las instrucciones, y era que no se mezclen con las hijas o con los hijos de los cananeos, que no emparentasen, que no se uniesen, porque les iban a desviar en pos de otros dioses y le iban a apartar del Altísimo, del Eterno, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de casa de reconciliación de Yahvé. Les iba a apartar. Y usted sabe que el pueblo del Altísimo ha sido escogido con una misión bien importante, y es de acercar a otros al pacto que trae salvación, al pacto eterno, y que viene también a través de toda la estructura legal de la Torá, de oír la voz del Padre, de cumplir mandatos, preceptos, estatutos, de mantenernos apartados, de mantenernos santos, de mantenernos consagrados para el servicio a Él. Y vemos que si esto ocurre, tenemos el ejemplo de Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? El hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre, bueno, que tuvo hasta 1000 mujeres. Pero cuando revisamos la historia de Salomón, el hombre con más sabiduría de la tierra, vemos que quebrantó esta instrucción, que desobedeció el no emparentar, el no tener, el no mezclarse con las mujeres cananeas, las mujeres extranjeras, a su cultura. Y vemos que él permitió que cada una de esas mujeres pudiese levantar altares a sus dioses. Y esto hizo que él se apartase del santo de Israel, de aquel que le había dado la sabiduría, le había dado el entendimiento, le había dado el poder aún para tener las riquezas. Y vemos cuál fue el fin de Salomón. Y tenemos toda la escritura llena de ejemplos de varones y de mujeres de Dios que al someterse a personas, al compartir con otras personas que no son del pueblo de Israel, terminaron en destrucción. Ahí tenemos también el caso de Sansón, que la mujer filistea, Dalila, la estuvo allí todo el tiempo presionando, lo acosaba y bueno, lo seducía, y él, bueno, terminó revelándole el secreto, terminó dándole ese espacio del corazón que le pertenecía al padre, se lo dio a una mujer y a una mujer extranjera, y ya sabemos cuál fue el final de Sansón. Así que, familia, con esta enseñanza he querido no ir tanto hacia adelante, sino de ver las porciones que ya hemos estudiado y cómo a nosotros nos dan un mensaje, y ver en la porción del día de hoy cómo el mismo Abraham, aunque no tenía claramente la instrucción,
él en su interior ya él conocía la Torá, porque él caminaba con el Padre, porque él era justo, era perfecto, tenía intimidad con él, así lo dice Génesis 26:5, que escuchaba su voz y guardaba mandatos, preceptos, estatutos. Entonces vemos que Abraham, por encima de todas las cosas, buscó preservar la simiente del bien que venía por la descendencia, por su descendencia, por su hijo, por Isaac, y que él sabía que el Dios que se le había manifestado de muchas formas, se le manifestó como el Shaddai, se le manifestó como el que proveía, se le manifestó de muchas formas. Él sabía que si él se mantenía firme en lo que el Padre le había instruido, él y sus generaciones serían preservados. Solo que, como lo hace énfasis en la porción de hoy, su descendencia no podía volver a una tierra que estaba llena de idolatría, pero que él sabía que él y su parentela tenían conocimiento de las Escrituras y con ellos quería que sus hijos, o que su hijo Isaac específicamente, y dije sus hijos porque viendo todo lo que el Padre le había prometido, que iba a ser padre de naciones, padre de multitudes, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, él entendió, guardó, hizo llamar y preservó la simiente del bien hasta donde él más pudo. Así que familia, manténgase en esta visión, dígale no al yugo desigual. Ustedes que están solteros, ustedes, bueno, que tienen otra oportunidad, usted debe mantener firme en esta instrucción, en este propósito de no mezclarse con alguien que esté en yugo desigual. Y yugo desigual también hemos aprendido que es otra visión, que es otros principios, que también tiene que ver con otro llamado. Recuerde que usted, varona, salió del costado del varón. Usted no puede ser diferente a donde pertenece, al cuerpo de donde salió. El mismo manto que reposa sobre esa cabeza también es el manto que reposa sobre usted. Digámosle no al yugo desigual en el mundo natural, en el mundo espiritual, porque todas estas cosas prevalecen, todas estas cosas pesan. Así que familia de Casa de Reconciliación, tenemos que hacer como hizo Abraham, no a regresar a la tierra de la idolatría, no a regresar a la tierra, al lugar, a la atmósfera de donde salimos, sino que mantenernos firmes a donde el Padre nos trajo y a donde también nos llevará, para que se siga cumpliendo el propósito, el llamado, la visión que Él tiene para con nosotros. Y sabemos que el Padre mira una misión, una visión corporativa, y en eso trabaja. Y eso nosotros debemos preservar. Así que un abrazo para todos ustedes, no al yugo desigual. Instruya a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Instrúyalos, que ese es el trabajo que tenemos en esta nueva generación que se está levantando. Y antes de finalizar, pues invitarles a la instrucción de la Yeshiva Ezra, donde estaremos estudiando un tema bastante importante, pero que usted, si aún no está inscrito, puede inscribirse. Escríbanos por nuestro canal de YouTube, por nuestras redes sociales, si desea conocer un poco más y crecer un poco más para poder preservar la simiente del bien que hay en usted. Un abrazo fuerte, fuerte para todos ustedes. Shalom, shalom, familia del Rey.